Acabamos de llegar a Kenia, vamos a empezar por el primer parque que vamos a visitar, el del lago Nakuru. Pues veremos otros 4 más. Amboseli, Samburu, Masai Mara y Aberdare. Y Aberdare. Y la verdad es que el paisaje promete. A ver qué tal sale esto. Lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestro guía Anthony, un crack. Este va a haber más animales, ya veréis. Este tío es un crack. Y nos vas a presentar un poco a ver cómo va todo esto de Kenia, a ver cómo funciona y espero que salga todo bien, ¿verdad? Seguro. Seguro que sí, venga. Estamos en el Parque Nacional del Lago Nakuru, que es único en Kenia. Es como un santuario de rinoceronte y jirafas de Rothschild. Este parque está vallado totalmente. Los que están dentro no pueden salir y los de fuera no pueden entrar. Bueno, estamos ya en el lago Nakuru y ahora vamos a ver los flamencos, que muchos de ellos ya han migrado, por eso no vamos a ver una cantidad excesiva. El parque tiene 188 kilómetros cuadrados y el lago está en el medio. ¿Y cuánto medía el lago? Entre 5 y 35 kilómetros cuadrados, depende en qué época. En otoño, como ahora cuando llueve, es que hay bastante agua, pero es poco profundo. El agua que entra no sale. Y la agua salada ayuda a crecer lo que se come en flamencos. Se come cosas microbios y fitoplancton. Y eso es lo que da flamenco su color. Mi primer león, tío, mi primer león. Tío, lo he visto yo, no el guía, yo. Mi primer gran felino, tío, lo he cogido yo. Estoy tan orgulloso. Bueno, esta mañana nos hemos puesto estos chalecos porque vamos a visitar el lago Naivasha y vamos a dar un paseíto en barca, a ver por todas estas marismas, a ver si encontramos hipopótamos, Pelícanos. sí, pelícanos, algún cocodrilo y bastantes aves, y a ver si no nos ataca un tiburón. Bueno, antes el hipopótamo que vimos era un hipopótamo que acaba de sufrir una derrota, era un loser, un hipopótamo loser, y estaba ya solo. Ahí viene, mira cómo qué bueno.
hay los niños al lado del camino, esperando cosas de turistas. No damos nadie nada, porque los que están acostumbrados con las cosas de turistas no quieren ir a la escuela. Las escuelas son gratuitas hoy en día con el gobierno nuevo y por eso, si no van a la escuela, es que no van a cambiar su vida. Se queda así en la pobreza. Estamos justo en la línea del Ecuador, entonces nos va a demostrar un experimento que decía que a un lado del Ecuador Un objeto un colocado objeto en en un líquido va a girar en un gira sentido y en el otro lado del Ecuador girará en el contrario. Y en la misma línea que es recto. Aquí tenemos nuestro jeep perfectamente equipado. Aquí vienen unas colegialas, Domínguez está allí. Ya, ¿cuál es la religión? 80% de cristianos, 80% de cristianos, se cultiva de todo. marihuana, maíz, Maíz, arroz, más marihuana. patatas. Y los niños son muy lindos, tío, cuando son pequeños. Sí, mira, mira. Hello. Hi. Jumbo. Qué vergonzoso. Y pues nada, tío, nos dirigimos al Samburu. Hemos parado a comprar algo de ropa porque los próximos 4 días no vamos a tener más que los calzoncillos de Braulio. Are you sure this is okay? This is the Maasai way? It looks like Romans. You know Romans? Don't you have belts? Oh, come on, this is not a proper shop. You don't have belts. You sell me this and then you don't have a belt. Yeah, okay. And then I lose my trousers. Yeah. Perfect. Yeah, that's perfect. Very good idea. You want to make more business. You want to sell more. No. I see. Look. Let me show you. You look like a muscle, you get a spear. Oh yes. No. I don't want a spear. No. I'm Just for it. No. I'm Pacific. No, I'm Pacific. I don't need a spear. That's perfectly fine. hunt lions. Ok, ¿cómo hacen? Golpean así, ¿no? Los pavos ahí. Solo me falta pintarme la cara de negro, ¿no? Oh, it's very, very nice. Bueno, ahora estamos en la Reserva Nacional de Samburu. Aquí hay pepinos, porque siempre hay los animales que vienen a recibirnos. Alors moi, plus je fais ci, plus je fais ça. Alors moi. Bueno, estamos en el lodge de Safari Shop que está en Samburu. Nos han explicado que tienen generación propia de electricidad, con lo cual solo podemos tener derecho a ella durante 5 horas al día. Como veis, es un sitio precioso, con habitaciones individuales. Bueno, nos bañaremos en la piscina, no sé cómo. Alors moi, plus je fais ci, plus je fais ça. Alors moi, plus je fais ci, plus je fais ça. Plus je fais ci, plus je fais ça. Alors moi, plus je fais ci. Buenas tardes, Domínguez. Ahora que hemos salido ya del parque de Samburu, Juguemos al 1, 2, 3 de los animales. ¿Qué animales hemos visto en Samburu? pues empezamos. Venga, va. 1, 2, 3, respondo otra vez. La cebra de Grevy. La jirafa reticulada. La gacela de Gran.
La boa... Pitón. Elefante. La gallina. La gallina de Guinea. El marabú. La gacela de Gran. Se ha repetido ya. ¿Y hasta ahora qué es lo que más os sorprendió? Lo que más nos ha sorprendido es la vida que puede tener un gallumbos. Todo lo que se puede hacer con un trozo de tela y unos gallumbos. Nuestra forma de vestir ahora ha cambiado. Claro. Nunca más en España volveremos. Kenia nos ha transformado. Sí. Ahora somos... Nos ha cambiado por dentro y por fuera. África te llega al corazón. Por dentro. toyebi bien motema eza nango sanduku kikamarade eza komipesa ya solo kikamarade komaka sebondeko. Acabamos de llegar al Arca, el hotel en el que nos vamos a hospedar esta noche en Aberdares, y hemos salido a dar un paseo, a ver pajarillos, a ver si vemos algún mono, algún leopardo. Ya veis el entorno, y selva tropical amazónica. Parece que estamos en Guatemala, pero no, estamos en Kenia. lelo oyo okomi nde kowela mosolo yo na baninga mabe awa makama makweleliyo. Estamos aquí en la charca y ahora vamos a ver, depende, estamos en un hotel que está al lado de un lago y que nos van a ir avisando según las campanas que den durante la noche los animales que se van acercando. 1 son elefantes, 2 son búfalos, ¿no? Rinocerontes, 3 son leopardos y el 4 animales no usuales en la charca. Pues ha caído la noche y las hienas se acaban de llegar a la charca. La hiena es un animal que se acerca a estas horas a tratar de cazar, aunque también es carroñero. Y tratan de cazar pequeños animales, antílopes, y si son varios y vienen en grupos, pues tratan de ir a por algún animal más grande, algún búfalo que haya caído enfermo, algún antílope como un impala, algo más grande. Y lo que es curioso es que las hienas, cuando atacan y consiguen alguna presa, después de haber comido su parte y bueno, hacen alguna serie de ruidos y tal, van a lavarse para que el resto de hienas de la manada no se den cuenta que han comido. Van a lavarse los restos de sangre, limpian un poco la zona donde han comido, para que no sepan dónde han encontrado la presa o dónde han comido. Y bueno, ahora vamos a volver a bajar a ver si aparecen más hienas, si las vamos a cazar o si tenemos algo de suerte. Dios, ¿te lo dije o no te lo dije? Joder, con esa no se juega, tío. Es que tú... Hola, acabamos de llegar hace apenas 2 horas al Parque Nacional de Masai Mara, y es el parque más extenso de cuantos vamos a ver en este viaje. Pues todo tipo de antílopes que ya hemos visto, ñus, cebras y avestruces, pero nosotros vamos a lo que vamos. Vamos a la casa de los grandes felinos. Leopardos, guepardos y leones. Acaba de explicar Anthony hace un ratín, el parque se llama Masai Mara, Mara porque
los distintos puntos, los distintos arbustos que se dibujan en el parque son como puntos, como sombras, que es lo que significa Mara en Masái. Como el paisaje es, la verdad, una sensación de quietud y tranquilidad espectacular. Estamos en el corazón de África. Hemos llegado. Después de haber conocido Kenia vía acuática y vía terrestre, hoy nos toca conocer Kenia vía aérea. Nos vamos a embarcar en un vuelo por la sabana africana, vamos a ver el amanecer, todavía es de noche, y después bajaremos y tomaremos un desayuno inglés con champán. Creo que también traen ostras, ¿no? Braulio, ¿estás nervioso? Un poco sí, antes de volar siempre me sube la adrenalina. Siempre hay una primera vez para todo, Braulio. Pues estamos a punto ya de embarcar. Ha sido un viaje, la verdad, súper increíble, nos ha dejado, yo creo que, sin palabras. Pues nos vamos a tomar un champán para celebrar que estamos en Kenia, que es lo mínimo que merece esta ocasión. Cheers. La tormentaza que nos ha caído encima hace 5 minutos ha anegado todas las carreteras y ahora ya no podemos cruzar al otro lado ni llegar al hotel. Esperamos un poquito a ver si el agua baja un poquito, si cae más. Pasamos una noche por aquí. Chicos, ¿cómo estáis? Un poco acojonados, ¿no? Os veo. Se pasa. Perfecto. Bueno, estamos en un pared de Valladolid que es muy largo. Empieza en Lago Paico, en Israel, hasta Sudáfrica. Entre los dos paredes es que tiene 60 kilómetros. El Valle de Rift es la cuna de humanidad porque los huesos más antiguos se encuentran en el valle. Porque es profundo. Hoy nos vamos a dar un homenaje, nos venimos a comer al carnívore,
carne de todo tipo, ¿no? Sí, no sé a ver qué carnes hay, pero bueno, esperemos que nos las dejen probar todas. visto los animales y ahora Nos vamos a comer. Nos vamos a comer. es la hora de gustarlos. Exacto. Pues a probarla. Sénégal, Sénégal, Ziguindigal. Gambia, Gambia, oh Ziguindigal. Hemos comido muchísima carne, un sin parar, hasta quitar la banderita, pero no nos dieron ni cebra ni jirafa, eso sí, comemos cocodrilo. O sea que somos un poco más Lacoste ahora mismo. Bueno, hemos llegado a Amboseli, nuestro último parque natural que vamos a visitar en Kenia, y está justo a las faldas del Kilimanjaro, que vemos ahora justo detrás de las nubes y que ya se encuentra en Tanzania, que fue regalado por el Imperio Británico a los alemanes. Money's just something you throw off the back of a train. Got a head full of lightning, a hat full of rain, and I know that I said I'd never do it again. I love you, pretty baby, but I always take the long way home. Bueno, estamos en un poblado masái que nos van a mostrar ahora todas sus costumbres y todo lo que le tengamos dudas, se lo tenemos que preguntar a Joseph, que es el que nos ha recibido. Vamos a ver primero una danza de bienvenida y a partir de ahí entraremos en el poblado. This is Maasai Laita. We get fire for life, for protection, and for cooking. And this is elephant drop. Vamos a intentar hacer fuego también en el poblado. Pues ¿cómo lo hace, tío? No, es que le da más rápido. Bueno, ahora ya me encuentro más cómodo, no llevo camiseta y hemos tenido que marcharnos antes de quedarnos desnudos. Vamos, puedes enfocarte a ti mismo porque vamos, tú tampoco vas muy allá. Yo traje 3 camisetas. Bueno, Domin, 8 días espectaculares, ¿qué? Increíble, un viaje apasionante. Esperamos volver pronto, ver a todo el mundo otra vez, a Anthony, a toda la gente que hemos conocido. Hemos conocido mucha gente. Hemos visto muchísimos paisajes, Animales. hemos hecho de todo, o sea que vamos, que ha sido un viaje redondo. ¡Hasta luego!